Bienvenidos a México, un lugar lleno de tradiciones, cultura rica, paisajes majestuosos y personas increíbles. Podríamos seguir hablando sobre esto, pero para poder entender mejor el México actual, ocupamos saber un poco sobre su pasado. Ahora síganme en un breve viaje de los eventos más importantes de la historia de México. Primero que nada, empecemos con la fundación de Tenochtitlan, el junio 20 de 1325. Fue un acontecimiento histórico donde los mexicas eran nómadas y estaban en busca de un lugar para establecerse. Finalmente, como dice el relato mexicano, hallaron una águila sobre un nopal devorando una serpiente y tomaron esto como una señal para establecerse. A continuación está la conquista de Tenochtitlan, del 10 de mayo al 12 de agosto de 1521. Este acontecimiento sucedió cuando el español Hernán Cortés ataca Tenochtitlan y captura a Cuauhtémoc, el emperador azteca de esta ciudad, y cuando las últimas resistencias aztecas cayeron, logró conquistarla. Después sigue un acontecimiento que marca la historia de todos los mexicanos. Esta es la independencia de México. Sucedió el 16 de septiembre de 1810, donde los mexicanos, encabezados por el líder Miguel Hidalgo, comienzan la lucha para liberarse de los conquistadores españoles que habían tomado la región por casi 300 años. Después de los desastres que ocurrieron durante la independencia de México, surgieron las primeras elecciones democráticas. Estas fueron las primeras elecciones que hubieron en el México independiente en 1824, después de que Iturbide fue derrocado por Antonio Santa Anna, cuando el Segundo Congreso declaró a México como una república federal. Después de todas las peleas y batallas que los mexicanos lucharon para conseguir la democracia y la soberanía, finalmente se consigue redactar la Constitución mexicana, un documento redactado por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857, donde se establecen las nuevas leyes que regirán a los Estados Unidos mexicanos. Otro suceso importante en la historia mexicana fue el Segundo Imperio, de 1863 a 1867. Fue un periodo sucedido durante la Guerra Franco-Mexicana, donde el republicano Benito Juárez logra quitar el estado monárquico del francés Maximiliano de Habsburgo, liberando a México y haciéndolo independiente nuevamente. 100 años después, desde el comienzo de la independencia de México, sucede la Revolución Mexicana, una lucha armada de 1910 a 1920, encabezada por Francisco I. Madero, y después prolongada por Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco, con el fin de derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. En 1937, con la implementación de la ley de expropiación, se da a conocer la expropiación petrolera, que sucedió durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, donde este régimen favoreció de manera positiva a los capitalistas extranjeros, pues les abría las puertas para que participaran en la economía mexicana. La Era de Oro, mejor conocida como el Milagro Mexicano, comienza durante el periodo de 1940, cuando México comienza una era de crecimiento y desarrollo industrial, recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo a México en una nación desarrollada y renovada. Como último acontecimiento, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es una serie de reglas que entra en vigor el 1 de enero de 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos, donde establecen un acuerdo con el fin de beneficiarse mutuamente en su economía, con la compra y venta de productos entre ellos. Ya que conocimos un poco acerca de la historia de México, ahora a continuación nombraremos 5 atractivos naturales que son reconocidos alrededor de toda la región mexicana. Además de los 5 atractivos naturales, tenemos que reconocer los 5 atractivos turísticos más notables de México, donde los extranjeros aprenden más sobre nuestra cultura. Estos vienen siendo Ya conocimos la historia de México.
También conocimos un poco acerca de los atractivos naturales y paisajes turísticos. Ahora hay que saber qué pasa en México hoy en día. A continuación se mencionarán 5 datos de noticias actuales que suceden hoy en México. Objetivo número 1. Empoderar a las mujeres indígenas de América Latina. La ONU hizo una declaración política buscando empoderar a las mujeres indígenas y erradicar el hambre y la malnutrición en América Latina. Revolución eléctrica genera nueva era automotriz. Después de ser aprobada en el 2014, la reforma energética abrió las posibilidades de que empresas nacionales y extranjeras iniciaran operaciones en nuestro país en el mercado retail de combustibles y otras fases de negocio del petróleo. Prometer a los maestros, cumplir a los niños. Se han referido con alarma a los anuncios electorales de cancelar, revertir o suspender la reforma educativa. Se sabe que no hay una única reforma, así que qué mejor hablar de transformación educativa, que es un continuo. México, el país que el FMI mejora más su previsión de crecimiento para el 2019. Es un organismo que dirige Christine Lagarde, en el cual prevé que la economía mexicana se expanda de un 2.3% al 3% el año que viene. Hablando de noticias recientes en México, hace un par de días fue el 90 aniversario del nacimiento del autor mexicano Jorge Ibargüengoitia. Dentro de uno de sus textos famosos llamado Instrucciones para vivir en México, se pueden encontrar unas frases célebres como las Olimpiadas, que no me cuenten que son la fiesta de la paz, la hermandad internacional y el homenaje a la proeza física. Al contrario, son la fiesta del nacionalismo y la guerra incruenta. O aquí en México hay quien dice que los españoles vinieron con los brazos abiertos, se mezclaron con el pueblo, rieron y cantaron con él, produjeron gran mestizaje, le dieron al pueblo conquistado un idioma, una religión, leyes justas y por último, España se desangró de tanto talento que se vino a las colonias. Finalmente, en este momento, ya tienes el conocimiento básico acerca de lo que significa qué es ser un mexicano, pues conoces el presente y el pasado de México. Además, ahora conoces algunos atractivos turísticos y atractivos naturales muy famosos en México. También pudiste conocer algunas frases célebres con las que los mexicanos nos sentimos identificados. Ahora, ¿qué mejor manera de conocer a un mexicano que visitando el lugar en donde vive? Visita México, pues los mexicanos siempre te recibirán con los brazos abiertos.